O a la luz de la eternidad, la luz de la verdad no se apaga. La Iglesia de Dios presenta su programa espiritual, Enseñanzas del Dios de Israel, para que la llama eterna de la verdad sea encendida en nuestros corazones al escuchar el pregón del profeta que dice: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Estimados amigos y amigas, paisanos y vecinos de todas las comunidades de Comitancillo y los municipios aledaños a esta localidad, muy buenas noches a todos y a todas. Sea usted bienvenido a esta transmisión del programa Enseñanzas del Dios de Israel, misma que es transmitida por la Iglesia de Dios de la aldea El Duraznal de este municipio del departamento de San Marcos. Gracias por abrir las puertas de su hogar para que juntos aprendamos la palabra del Señor, pero más precioso todavía porque abre las puertas de su corazón. Gracias a usted y sea muy bienvenido a esta nueva lección del estudio de la palabra del Señor. A usted, estimado hermano y hermana de la Iglesia de Dios, tanto en el Duraznal como en todo el territorio de nuestro país, Guatemala, gracia y paz a usted en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias a usted también por abrir las puertas de su corazón y así todos juntos podamos estudiar la palabra de Dios para esta ocasión. Le agradecemos su fiel sintonía. Para iniciar el estudio de esta noche, vamos a invitarles a que en el lugar donde se encuentran, inclinen su rostro hacia el polvo de la tierra y todos juntos elevemos una oración a nuestro Padre Celestial. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Bendito y amoroso Padre que estás en los cielos, gracias te damos en esta tarde del día martes. La Iglesia de Dios del Duraznal ya está presente para transmitir una lección más del estudio de tu palabra. Gracias te damos, Padre, por habernos traído con bien desde nuestros hogares hasta llegar a las instalaciones de Canal 9. Gracias, bondadoso Señor, por este privilegio. Te rogamos que derrames abundantes y ricas bendiciones sobre los televidentes de Canal 9 en cualquier lugar del municipio de Comitancillo, ya sea en el casco urbano, en sus comunidades, como también en las comunidades de los municipios donde llega la cobertura de Canal 9. Te rogamos una bendición por ellos, ayúdenos y que ellos también puedan acompañarnos a meditar, estudiar y aprender más de tu palabra. Te rogamos también por nuestros queridos hermanos y hermanas que en cualquier parte de Guatemala y fuera de sus fronteras van a visualizar esta lección que hoy vamos a estudiar. Te rogamos también que tú derrames tu bendición sobre ellos y que todos juntos aprendamos más tu palabra, conocerte más, amarte más y obedecerte. Te alabamos, Padre, por este privilegio, te agradecemos por todo. Te suplicamos estas bendiciones en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Redentor. Amén. Gracias a ustedes nuevamente por estar ya en sintonía de Canal 9. Recuerde que este programa es el programa Enseñanzas del Dios de Israel, misma que se transmite los días jueves, martes y jueves de 6 a 7 de la noche. Gracias a usted por estar al pendiente de su televisor. Le hacemos la cordial invitación para que también pueda visitar el canal en YouTube de este programa. Se llama El Reino de Dios, el siglo por venir. A usted que ya se ha suscrito, le agradecemos bastante. A usted, estimado amigo y hermano que no se ha suscrito, vaya a YouTube, busque el canal que se llama El Reino de Dios, el siglo por venir, y active la campanita y así recibirá
la notificación de las lecciones que vamos colocando ahí. También la página en Facebook de este programa se llama también El Reino de Dios, el siglo por venir. Agradecemos a usted, estimado hermano y amigo, que sigue también la página en Facebook. Gracias, y ahora sí, vamos a empezar a estudiar la palabra del Señor. La palabra de Dios es nuestra lámpara. La palabra de Dios es medicina. La palabra de Dios es la luz perfecta para nuestra vida. Pero también la palabra de Dios cumple diferentes funciones. Hay momentos en que la palabra de Dios se vuelve como una carga para nuestra vida. Pero no es que la palabra de Dios sea una carga, sino es nuestra vida el que está lejos de Dios. Y lo que la palabra hace es corregirnos, disciplinarnos y llamarnos la atención. Por eso a veces las palabras que contiene la Escritura a veces suelen ser muy pesadas. Parecen ser palabras duras de guardar y obedecer. Pero no es que la palabra sea dura de obedecer y guardar, sino más bien es nuestro corazón el que está duro y no quiere obedecer la palabra. Por eso esta tarde, noche, vamos a continuar estudiando la palabra del Señor. Y rogamos que abra su corazón y que nos acompañe juntos a estudiar para esta tarde del día martes. Una vez más, si tiene una Biblia ahí en su casita, tómese la molestia de agarrarlo y prepárese, porque vamos a estudiar la palabra de Dios. Y si usted ya es de la gente un poquito más contemporánea, ya tiene su teléfono táctil, pues tiene la dicha de descargar una versión de la Biblia en su teléfono y desde ahí, con esa comodidad, puede acompañar leyendo los pasajes donde hoy vamos a estudiar. Gracias a usted, muy fino su atención, que Dios lo bendiga. Gracias por estar en sintonía del Canal 9. Vamos a empezar a estudiar para esta ocasión. Para ello, ya tenemos a nuestro querido hermano, nuestro expositor, nuestro predicador, el maestro de la palabra de Dios. Para eso vamos a dejarle el tiempo para que nos deleite y nos enseñe esta tarde las bellas palabras de nuestro Dios. Hermano Leonel López, adelante. Su saludo para nuestros amigos y nuestros queridos hermanos. Estudiemos juntos la palabra de Dios. Estimados amigos y vecinos de este querido municipio y donde quiera que llegue la señal de Canal 9, muy buenas noches. Le deseamos una linda noche en estos momentos, y a usted, carísimo hermano y carísima hermana que está escuchando en diferentes lugares, le saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros en esta linda noche. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos brinda de escuchar su voz, de estudiar su palabra, de alimentarnos de ella para nuestro crecimiento espiritual. En estos momentos le vamos a pedir que se acomode para poder juntos estudiar la palabra de nuestro Dios. Si usted tiene una Biblia a su disposición, puede abrir sus páginas y juntos sumergirnos en el estudio de estas preciosas palabras. En los temas que hemos abordado aquí en este programa, pues hemos conocido varias series de la Sagrada Escritura. Una de las series que hemos estudiado juntos es el tema que se intitula Los símbolos de la Biblia, es decir, las figuras que presenta la Biblia de sí misma. Ella nos ha enseñado que la misma Escritura es el alimento espiritual, es leche espiritual para el crecimiento del creyente. Pero también la Biblia es como las piedras preciosas, es esencialmente como el oro, porque tiene un valor incalculable. Es como las piedras preciosas que se encuentran a la hora de sumergirnos en el estudio de la Escritura. Y hemos aprendido otras figuras más acerca de la Sagrada Escritura. Y en esta noche vamos a conocer de que la Biblia
además de ser un alimento, además de ser leche u oro espiritual, también es como el fuego y el martillo. El fuego porque la palabra de Dios hace un juicio doloroso, y es martillo porque también hace un juicio poderoso sobre el ser humano, principalmente sobre aquellos que han escuchado la voz de Dios, que han conocido estas palabras. En esta noche entonces le vamos a invitar, y que Dios le recompense su tiempo para estudiar en estos momentos la palabra de nuestro Dios. Para empezar, le voy a contar en estos momentos esta siguiente ilustración. En el mundo moderno, por el avance de la tecnología, el ser humano ha creado diferentes herramientas de trabajo. Una de las maquinarias más sofisticadas que se ha creado en los últimos años por el avance de la tecnología es la maquinaria que se llama Fractum. Esta maquinaria Fractum es un triturador de rocas, es decir, es una maquinaria que se dedica a quebrar piedras, rocas de cualquier tamaño. Esta herramienta es el martillo más poderoso que existe en el mundo. Es un martillo de forma hidráulica que pues es muy poderoso, que quiebra todo tipo de piedras o rocas. Es de aproximadamente 14 toneladas de peso, y con este peso quiebra todo tipo de piedra. Hasta el momento ninguna piedra ha resistido la fuerza de esta maquinaria. Y esta maquinaria ha sido creada por la inteligencia del ser humano. Pero ¿sabe qué? Hay un martillo más poderoso que esta maquinaria. Y este martillo es la palabra de Dios, que quebranta todo corazón duro, que quebranta todo tipo de orgullo. Por eso, en esta tarde noche vamos a estudiar de que la palabra de Dios es como fuego que limpia, y como martillo que quebranta el corazón duro del ser humano para que se acerque a nuestro Dios. Empecemos nuestro estudio entonces. En estos momentos busque en su Sagrada Escritura esta doctrina de que la palabra de Dios es como fuego y martillo. Se encuentra en el libro del profeta Jeremías. Allá en Jeremías capítulo 23 y en su verso 29, entre tanto que usted busque este texto en su Sagrada Escritura, les leo de esta manera. Dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Amén. Estas son las palabras de este texto de Jeremías capítulo 23, verso 29. Esta es una pregunta que en el estudio de la teología, los estudiantes de teología lo llaman como una pregunta retórica, es decir, una pregunta que en ella misma existe la respuesta. Y la respuesta es, por supuesto, que la palabra de Dios es como fuego y es como martillo. Ahora, ¿por qué la palabra de Dios es como fuego y es como martillo? Pues es lo que vamos a responder en estos siguientes minutos. Hay varias razones para afirmar de que la palabra de Dios es como fuego y martillo, pero en esta tarde noche vamos a puntualizar 6 respuestas y una breve aplicación en nuestra vida personal. Empecemos entonces. Número 1, la palabra de Dios es como fuego y martillo porque castiga a los falsos maestros, castiga las falsas profecías. En primer lugar, la palabra de Dios es un juicio para aquellos que predican mentira, que enseñan mentira, que proclaman falsedad en medio del pueblo de Dios. Veamos aquí en Jeremías 5:14. Dice Dios
en el tiempo de Jeremías, él dio estas palabras. Dice en Jeremías 5:14: por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y este pueblo por leña, y los consumirá. En primer lugar, entonces, a raíz de este texto, podemos comprender que la palabra de Dios es como fuego, debido a que cuando los maestros enseñan la mentira en medio del pueblo de Dios, cuando los falsos profetas proclaman sus sueños sus propias invenciones, se exponen bajo el juicio de Dios. Aquí Dios le está diciendo a Jeremías que los falsos profetas iban a ser consumidos. ¿Y cuándo se cumplieron estas palabras? Pues se cumplieron en el mismo tiempo de Jeremías. En el capítulo 52 de ese mismo libro, en el verso 13, se leen estas palabras: y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. En este capítulo de 52, ya años después, en el mismo tiempo de Jeremías, Dios permitió que el rey de Babilonia y todo su ejército llegaran en el territorio de Israel para llevarlos a cautiverio, y los llevaron con una gran violencia. Y esta violencia es el castigo que Dios envió sobre los profetas que profetizaban mentira, y sobre todo el pueblo de Israel, que escuchaban más la mentira que la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, podemos aprender que la palabra de Dios es como fuego, es como martillo que quebranta la falsedad. Y aplicado ahora a los creyentes del Nuevo Testamento, podemos aprender en Hebreos capítulo 10, verso 26 al 27, que Dios, a través de esta carta, dijo a los creyentes del Nuevo Testamento que aquellos que rechazaran el sacrificio de Jesucristo, aquellos que rechazaran el sacerdocio pleno y total de Jesucristo, iban a ser expuestos, dice, a una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, aquel que rechaza la sangre de Jesucristo, esa persona se expone al juicio de Dios. Y el medio espiritual que Dios utiliza para hacer su juicio es su palabra. Esta es la primera enseñanza del por qué nuestro Dios toma su palabra o aplica su palabra como fuego y como martillo cuando el ser humano desobedece su palabra. Vamos a seguir aprendiendo de esta lección al volver de esta pausa comercial. Quédese en sintonía de Canal 9. Queremos agradecer su sintonía a Canal 9, que el Señor derrame ricas bendiciones sobre su vida y su familia. Gracias por abrir las puertas de su corazón y acompañarnos estudiando la palabra del Señor. Reciba un fuerte saludo a nombre del pastorado y cuerpo de obreros de la Iglesia de Dios de El Duraznal. Que el Señor los siga bendiciendo y que pueda aprender junto con nosotros la palabra del Señor. Queremos saludar a nuestros hermanos y hermanas que están visualizando a través de internet, sin antes, desde luego, agradecer a usted que está en sintonía de Canal 9 a través de la pantalla de su televisor. Muchas gracias. Le agradecemos bastante. Usted es la razón de este programa espiritual. Saludamos a nuestra hermana Delma de Lucero, que nos escribe: paz, mis hermanos. Dios me los bendiga y que el Espíritu de Dios los guíe. Agradecemos sus bellas palabras. También rogamos al Señor que la siga bendiciendo desde el lugar donde nos escribe. Saludos y fuertes abrazos a la distancia.
Saludamos también a nuestro hermano Mario Lucero, quien nos escribe: paz, mis hermanos, que el Espíritu Santo los use para la honra y la gloria de Dios. Paz desde Melchor de Mencos, Petén. Saludos a usted, estimado y apreciado hermano. Gracias por escribirnos desde Melchor de Mencos, Petén. Saludamos también a la Iglesia de Dios de aquel bello lugar. Bendiciones a ustedes también. Saludamos a nuestra hermana Priscila Agustín, quien en la aldea Duraznal está en sintonía de Canal 9, pero también está visualizando por internet. Gracias a usted. Saludamos también a nuestro hermano Elmer Díaz, quien nos escribe: paz y bendiciones, hermano. Bendiciones también a usted, estimado hermano Elmer, desde Palestina de los Altos, Quetzaltenango. Saludamos también a nuestra hermana Ileana Barrios, quien nos escribe: paz, hermanos, y bendiciones. Muchas gracias, estimada hermana. También agradecemos su fiel sintonía a través de la plataforma en Facebook. Gracias a usted y a su estimada familia. También a nuestra hermana Ani Hernández, quien nos escribe: paz, hermano, que Dios les bendiga siempre a cada uno de ustedes y la paz con cada uno. Gracias, estimada hermana. Saludamos a usted a la distancia desde la ciudad de Cancún, México. Muy amable por visualizar este programa espiritual. Saludamos también a nuestro hermano Jorge Temar, quien desde la Unión Americana nos escribe: saludos a mis amigos y familia en el Duraznal. Roguemos misericordia divina por el mundo entero. Gracias, estimado hermano Jorge, muy amable de su parte. Ese es el deseo que hay en nuestro corazón, que todo el mundo conozca quién es nuestro Salvador. Y también a nuestra hermana Valeriana López Morales y toda su querida familia, permitimos su saludo de parte de su hijo, quien está visualizando desde la Unión Americana. Saludos a todos que están en sintonía de Canal 9, reciban un fuerte saludo y rogamos por ustedes ricas bendiciones de parte de nuestro Dios. Ahora sí, nos disponemos a continuar estudiando la palabra del Señor, sin antes hacerles la cordial invitación que ya muy pronto empezará la lección eje de este año, la lección central de exposición de este año, hermenéutica bíblica. ¿Cómo se estudia la Biblia? ¿Cuáles son los principios que se debe tomar al momento de estudiar la palabra del Señor? Antes de enseñar una lección o enseñar un sermón, primero se ha de estudiar la palabra del Señor. Pero ¿cómo se estudia la palabra del Señor? Esta lección muy pronto por Canal 9 Teleoccidente. Por ahora, los invitamos que se queden en sintonía de Canal 9. Continuemos estudiando la palabra del Señor. Adelante, amado hermano. Continuando con esta enseñanza de esta tarde-noche, hemos aprendido que la palabra de Dios es como fuego y como martillo, porque razón número 1 es que es un juicio para aquellos que enseñan falsedad y para aquellos que desobedecen para nuestro Dios. Razón número 2, la palabra de Dios simboliza estas figuras porque quebranta un corazón duro, porque quebranta a aquellos a quienes la Biblia llama en el Antiguo Testamento duros de cerviz. A estas personas Dios quebranta su corazón a través de su palabra. Cuando el orgullo está en el corazón, no hay nada mejor que la palabra de Dios para quebrantar ese orgullo. Allá en Nehemías 8, en su verso 1 y 5, podemos aprender que el pueblo de Israel, después de haber regresado de la cautividad de Babilonia, después de haber sido desterrados durante 70 años en la tierra de Babilonia, aprendieron una gran lección. Aprendieron a ser humildes y obedientes a la palabra de Dios.
Por ejemplo, podemos leer estas palabras en el verso 1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Cuando el pueblo de Israel regresó en Jerusalén, después de haber estado en Babilonia durante 70 años, ellos le preguntaron, le dijeron, le ordenaron a Esdras que trajese el libro de la ley. ¿Y qué es lo que hicieron después de que Esdras empezó a leer? En el verso 5 dice, abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Vea estas palabras que antes de la cautividad, ellos escuchaban a los falsos profetas. Antes de que fueran desterrados de su territorio, ellos escuchaban las falsas visiones, ellos escuchaban sueños. Pero cuando regresaron, el pueblo pidió a Esdras que trajese el libro y ellos estuvieron muy atentos escuchando su palabra. Dios quebrantó el corazón del pueblo de Israel por su palabra. Razón número 3, porque arde en el corazón. La palabra de Dios es como fuego que arde en el corazón. No solo está en el cerebro, no solo está en la mente como un caudal de información, como miles y miles de informaciones, no, sino que es como un fuego que arde en el corazón. Allá en Lucas 24:32, los que escucharon a Jesús después de que Él resucitó, testificaron estas palabras y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Estos discípulos que escucharon al Jesús resucitado, confesaron que cuando Jesús les habló de las palabras de Dios, en ellos se encendió un fuego en el corazón, producto de haber escuchado la palabra de nuestro Dios. Es decir, para estudiar la Biblia, la mejor forma es empezar a leerla. Y cuando se empieza a leer, surge un deseo en el corazón para conocerla más, para meditarla. Porque cuando se expone a la voz de Dios, estas palabras se convierten como un fuego que empieza a arder dentro del corazón. Por ejemplo, allá en Hechos 13:42, el escritor Lucas escribe estas palabras. Cuando salieron ellos en la sinagoga de los gentiles les rogaron que el siguiente sábado les hablase de estas cosas. El siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Vea estas palabras. En estas palabras se aprende que cuando Pablo terminó de predicar en la tarde del sábado, el pueblo, judíos y gentiles, preguntaron, rogaron a él para que volviese el otro sábado. ¿Y sabe qué sucedió en el otro sábado? Dice el verso 42, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ardía en el corazón de ellos. Tenía un gran deseo de conocerla más y más. Razón número 4, porque ubica la predicación como la parte central en la iglesia. ¿Sabía usted que en la iglesia de Dios del siglo I, que se relata en todo el libro de Hechos, la actividad principal de esa iglesia era la predicación? Ellos no hacían otras actividades más que la predicación como la parte esencial de los servicios de adoración. Pero en la actualidad podemos ver una deficiencia en esta parte. Pero la Escritura nos enseña que la palabra de Dios es como fuego, es como martillo, porque arde en el corazón para poder predicarla. Hechos 4:20 dice estas palabras, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
Cuando las autoridades de los judíos prohibieron al apóstol Pedro y los demás apóstoles a predicar, Pedro dijo: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es decir, nadie que conoce la Escritura puede dejar de hablarla. Tiene razón los grandes predicadores del pasado, quienes dijeron que lo más importante en la iglesia es la predicación. Es la parte central de la iglesia. Cuando la predicación es solo de 5, de 10 minutos en la iglesia, realmente hay poco alimento espiritual en la iglesia. Pero cuando la parte central, cuando la Biblia está en el púlpito, entonces el pueblo está escuchando la palabra de Dios. Y por último, la última razón del por qué la palabra de Dios es como fuego y martillo. Número 6, entonces, porque crea un deseo de evangelizar. Cuando alguien conoce la Escritura, empieza a conocer la Escritura, surge en él un gran deseo de evangelizar, de llevar estas buenas nuevas a los perdidos. Podemos encontrar esto en Jeremías 29, dice: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirle y no pude. En estas palabras Jeremías está diciendo que él ya no quería predicar. Él ya no quería enseñar estas palabras porque el pueblo era rebelde, no escuchaba, le prohibían a Jeremías que él proclamara la palabra de Dios. Él llegó a un momento en donde dijo: mejor hasta aquí, este pueblo no escucha, mejor hasta aquí voy a llegar con las palabras. Pero en el corazón de Jeremías sintió un gran fuego de poder proclamar estas palabras. ¿Y sabe qué es lo que hizo? Proclamó aún con toda la oposición que pudo encontrar en su camino. El pueblo rebelde de Israel encerró a Jeremías. Prohibieron a Jeremías de predicar estas palabras, pero Jeremías dijo: no, voy a seguir predicando porque la palabra de Dios sigue ardiendo en mi corazón. Un ejemplo claro en el Nuevo Testamento de esto es el apóstol Pablo. En el capítulo 18 y verso 5 del libro de Hechos se leen estas palabras, dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Cuando Pablo entendió que la Escritura es la palabra de Dios, él nunca dejó de predicar. Predicó en toda su vida de la palabra de Dios. Vamos a continuar con esta enseñanza después de esta corte comercial. Quédese en sintonía de Canal 9. Estamos aprendiendo entonces que la palabra de Dios es como fuego y como martillo. Muchas gracias por estar en sintonía de Canal 9. Que Dios le recompense este tiempo que usted dispone para escuchar su palabra. Razón número 1 del por qué la palabra de Dios es como fuego y como martillo es que es un juicio para aquellos que la rechazan, para aquellos que la falsean, es decir, aquellos que adulteran la palabra de Dios. Es un juicio para ellos. Y para aquellos también que están en el pecado, por supuesto que es como fuego y es como martillo, porque les quebranta. Pero para aquellos que andan en obediencia delante de Dios, es como miel, es como pan espiritual que alimenta, que llena el corazón. Razón número 2, la palabra de Dios quebranta un corazón duro. No hay corazón tan duro que la palabra de Dios no pueda quebrantarla. El corazón que tenía el apóstol Pablo era tan duro que rechazaba a Jesucristo. Pero cuando escuchó la voz de Cristo, Pablo dijo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Así que cuando alguien se expone a la palabra de Dios, inmediatamente se quebranta el corazón. Razón número 3, porque la palabra de Dios arde en el corazón.
es como un fuego que crea un gran deseo en el corazón de conocerla más y más. No es una tarea, es un placer estudiar la palabra de Dios. Número 4, porque ubica la predicación como la parte central en la iglesia. La palabra de Dios es como fuego y martillo porque el ejemplo de la iglesia de Dios en el siglo I es que ellos tenían como principal actividad en la iglesia la predicación de la palabra de Dios. Y razón número 5, porque crea una tristeza por los perdidos. Cuando Pablo vio a los gentiles postrarse ante sus ídolos, lo que Pablo sintió era un gran dolor en el corazón porque estaban en la perdición. Y razón número 6, porque crea un gran deseo de evangelizar. Aquella persona, aquel creyente que conoce la palabra de Dios, no puede dejar de predicarla, no puede dejar de hablar de ella, no puede dejar de exponerla. Sus servidores, por supuesto, sintieron ese gran deseo de compartir con usted, y gracias a Dios que ha brindado este espacio. Nadie nos ha obligado, nadie nos ha obligado para hacer esta tarea. Es un placer hacerlo delante de Dios, pero sobre todo es un gran deseo, porque la palabra de Dios crea un deseo de compartir su palabra con aquellos que necesitan escucharla. Y ahora, ¿qué implica esto para mi vida? ¿Qué implica para su vida? ¿Qué implica para todos los que estamos aprendiendo en esta tarde-noche? Vamos a ver entonces unas 3 implicaciones de esta lección. En primer lugar, usted tiene que escuchar la palabra de Dios. Tiene que exponerse a escuchar las palabras de la Biblia, porque es la voz de Dios. Esto es lo que pedía Jeremías cuando ya estaban a punto de ser exportados en Babilonia, de ser deportados a Babilonia, pero el pueblo no escuchó. Jeremías escribió estas palabras inspiradas por Dios. En Jeremías capítulo 22, verso 29, se leen estas palabras: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Con estas palabras 3 veces menciona la palabra tierra. Se refiere al ser humano. Es decir, estaba insistiendo en que el ser humano, en que la persona escuchara la palabra de Dios. Y estas palabras tienen vigencia ahora. El pueblo no escuchó en aquel entonces y fueron juzgados por Dios. Lo mismo pasará ahora. Aquellos que rechazan, aquellos que no escuchan, también serán juzgados por estas palabras. Por eso las palabras de Jeremías ahora de escucha la palabra de Dios es una invitación de parte de Dios a todo ser humano. En segundo lugar, aliméntese la palabra de Dios. Debe alimentarse de la palabra de Dios ahora. Debe recibir la palabra de Dios ahora como miel, como alimento, como pan, como leche espiritual. Porque si no la reciba de esta manera en estos días, la recibirá en aquel tiempo, pero como fuego y como martillo que le destruirá su vida. Allá en Jeremías 15:16, la experiencia de Jeremías escribió estas palabras. Dice 15:16: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Qué es lo que hizo Jeremías? Cuando se encontró con la palabra de Dios, las comió, las devoró, empezó a estudiarlas intensamente. Y luego dice, me fueron por gozo, por alegría en mi corazón. ¿Quiere usted felicidad en su vida? Empiece a conocer la palabra de Dios, porque esta palabra es una fuente de verdadera felicidad. Y en tercer lugar, aviva el fuego de Dios que está en ti. Esta palabra que es como fuego y como martillo, tienes que avivarla, tienes que darle importancia en estos días. Pablo dijo a Timoteo en 2 Timoteo 1:6 estas palabras:
por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí, en estas palabras, Pablo le estaba diciendo a Timoteo que el joven pastor Timoteo estaba desanimado, ya estaba decayendo, ya estaba sintiendo desánimo. Pero ¿qué es lo que Pablo le exhorta? Dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Hermano y hermana de la iglesia de Dios, lo mismo Dios le dice a usted en esta tarde, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Y cuál es? La palabra de Dios que usted y yo hemos escuchado. Y por último, deje de escuchar falsas enseñanzas. Deje de escuchar a aquellos que dicen falsas visiones, aquellos que cuentan sus sueños. Porque la Biblia dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Allá en 23:16 de Jeremías dice, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón. Es mejor escuchar la palabra de Dios. Las palabras de Jeremías en el capítulo 23, verso 29, que escribió a través de una pregunta que dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por supuesto que la respuesta es que sí, la palabra de Dios es como fuego y como martillo por las razones que hemos aprendido en esta tarde-noche. Gracias por escuchar la palabra de nuestro Dios. Que Dios le siga bendiciendo. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de seguir aprendiendo de su palabra. También agradecemos a usted que está en sintonía de Canal 9, ya sea por el sistema de cable como también por la plataforma en internet. Agradecemos a nuestro hermano Abel López Agustín, quien está en sintonía a través de la página en internet. También a nuestra hermana Maricelda Díaz desde la Unión Americana. A nuestra hermana Cristi Barrios en algún lugar de San Pedro o San Marcos. Gracias, estimada hermana. A nuestro hermano Rogelio Agustín Tema le agradecemos su fiel sintonía, como también agradecemos a nuestro buen amigo, primo, familia, Marvin Rocael Temaj López, quien nos escribe: felicitaciones primos, sigan adelante, bonita programación. Le deseamos que la misma sea una gran bendición para su vida espiritual y para toda su querida familia. Saludamos también a nuestro hermano, pastor y ministro Jairo López de la Iglesia de Dios, Piedra Parada, San Pedro, San Marcos. Reciba nuestro más afectuoso saludo, estimado hermano ministro, y que el Señor le bendiga a usted y a su querida familia. Saludamos también a nuestro hermano Pedro Morales, quien desde Malacatán nos está visualizando y nos escribe: paz, amados hermanos. Saludos y bendiciones para usted, estimado hermano. También a de Ambrosio Aniston le saludamos desde Canal 9 Teleoccidente. Gracias por visualizar este programa espiritual. Ahora los invitamos el día jueves a este mismo horario de 6 a 7 de la noche. Ahora los invitamos a que inclinen su rostro y oremos todos juntos para finalizar este programa espiritual. Oremos. Gracias, Padre, por enseñarnos tu palabra. A veces tus palabras son duras para nuestro duro corazón. La insensibilidad que a veces hay en nuestra vida nos hace llevar a pensar que tus palabras son duras. Pero tus palabras no son duras, sino más bien es el mal que es corregido en nuestras vidas. Es la tiniebla que es desalojada de nuestros corazones. Es el dolor, la tristeza, es el pecado que mora en nuestros corazones, la que es expulsada con el poder de tu palabra. Por eso a veces creemos y sentimos que tus palabras son como martillo y el fuego, porque limpian, purifican, desinfectan, desintoxican nuestra vida espiritual. Gracias, bondadoso Señor, por tu palabra. Ayúdanos a seguir creciendo y fortaleciendo nuestra fe. Bendice a todos nuestros estimados televidentes, ayúdanos, dales tu bendición sobre ellos en cualquier lugar donde nos acompañaron en esta transmisión. Padre, te agradecemos por todo, te rogamos estas bendiciones en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro bendito Redentor. Amén.
Gracias por su sintonía a Canal 9. Si el Señor nos lo permite, nos encontraremos el próximo día jueves. Por ahora los dejamos con la bendición de nuestro Dios y les deseamos una linda noche. Hasta pronto. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz.